En la entrega número 184 del 3 en 1 traemos para ti 3 temas que están dando mucho de qué hablar esta semana. Vamos a comenzar con Linda Loaiza y analizamos cuál sería la ganancia para las mujeres en Venezuela si se logra que el Estado cumpla con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego les vamos a contar sobre el aumento de las vasectomías como un método de control de natalidad entre los jóvenes venezolanos y vamos a cerrar revelándoles el paupérrimo menú que les sirven a los pacientes en el Hospital Universitario de Caracas. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Les saludo una vez más Luis David Miquilene. Para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestro episodio número 184 de este condensado de información que recoge lo mejor de los portales El Pitazo, runrun.es y Tal Cual. Llegamos a la semana número 132 desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela y como todas las semanas pedimos por favor se cuiden, mantengan las medidas de bioseguridad que puedan garantizar su seguridad y la de sus familias. Y esta semana vamos a abrir con el portal runrun.es, mejor conocido como Runrunis, y aquí tenemos una RR Plus que se titula Mujeres venezolanas ganan si el Estado cumple sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Linda Loaiza. El 16 de septiembre del año 2018, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminaron que la justicia venezolana había fallado estrepitosamente en el caso de Linda Loaiza, ocurrido hace más de 20 años. Dicha corte exigió al Estado venezolano que se promulgara el reglamento de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que se sancionó en el año 2007 y está en mora por la Asamblea Nacional desde ese entonces. Ordenó además que se incluyera en el pensum del sistema educativo venezolano un programa permanente bajo el nombre de Linda Loaiza. La propia Linda Loaiza habla sobre su situación y el Estado venezolano. Escuchemos con atención. Es decir, tenemos un Estado que de manera reiterada y sistemática continúa revictimizándome y violando mis derechos humanos, pese a que existe una sentencia condenatoria por violación a mis derechos humanos. Lo legal es que los estados que ya han firmado convenios internacionales que se han comprometido internacionalmente de acuerdo a la normativa cumplan de buena fe. Vamos a conversar con la periodista Lorena Meléndez para que nos responda un par de preguntas sobre este tema. Lorena, bienvenida, un gusto saludarte nuevamente. Cuéntame, ¿por qué el Estado permanece en silencio ante los atropellos contra la mujer venezolana? A quienes detentan el poder desde hace décadas en Venezuela en realidad no les interesa la defensa de los derechos de la mujer. Nicolás Maduro y Hugo Chávez se definieron a sí mismos y también a sus gobiernos como feministas, pero en la práctica realmente esto no es así. Y eso lo vemos cada día en la calle porque si buscamos cifras, precisamente por la falta de políticas públicas, los feminicidios continúan en ascenso. No es posible, por ejemplo, que se haya promulgado la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el año 2007 y que todavía hoy esta no tenga un reglamento. Eso es una deuda, estamos hablando de una deuda de 15 años y eso lo debe tanto el gobierno de Maduro como también el de Chávez. Si bien es cierto que hay un seguimiento de casos de violencia y de feminicidio, a la mujer se le revictimiza cada vez que pone una denuncia porque no hay funcionarios formados para atenderlas, ni tampoco hay jueces especializados y autoridades preparadas para ello. Además, no se contemplan las reparaciones, o sea, el sistema de justicia venezolano solo se concentra en penalizar, pero no repara a las víctimas de violencia contra la mujer, y ellas, las mujeres que son víctimas, en medio de tanta injusticia, tampoco las exigen. Entonces, realmente es un silencio en parte, pero también son atropellos continuos que siguen contra la mujer. ¿Y soluciona de alguna manera este problema de violencia de género la justicia por engagement que hace la Fiscalía General de la República? Allí hay un mensaje interesante porque los casos de la Fiscalía que se ventilan, la Fiscalía de Tarek William Saab, son aquellos en donde el gobierno no tiene una acción directa. Es decir, nunca se habla de casos de corrupción actual, sino de aquellos que ocurrieron hace más de 10 años.
Tampoco, por ejemplo, se habla de las ejecuciones extrajudiciales de la FAES o del 6CPC. Lo que expone generalmente Tarek William Saab son casos de maltrato animal, por ejemplo, y también casos de violencia contra la mujer. Pero ahí la Fiscalía se equivoca porque el Estado sí es responsable de esta violencia cuando no presta atención a las denuncias previas o cuando no se encarga realmente de prevenir los feminicidios. Como lo dije anteriormente, no hay políticas públicas que los puedan prevenir. Además, no hay casas de abrigo donde las mujeres puedan resguardarse de su agresor tras hacer una denuncia, y no hay tampoco tribunales especializados en este tipo de violencia en todos los estados. No hay tampoco protocolos para atender y proteger a las víctimas. Todas esto que menciono están contempladas en las reparaciones del caso de Linda Loaiza. Entonces, al final, esa justicia que se pregona tanto desde Twitter y que se intenta proyectar a través de esas redes sociales no es efectiva ni real. Muchísimas gracias, Lorena. Hasta una futura oportunidad. Pasamos ahora a visitar el portal Tal Cual y aquí tenemos un trabajo titulado Vasectomías aumentan como método de control de natalidad entre jóvenes de 18 a 25 años. Desde el año 2019, alrededor de 830 hombres han decidido practicarse vasectomías como método de planificación anticonceptiva según la Asociación Civil de Planificación Familiar. De esta cantidad, buena parte son jóvenes. Y es que las razones para hacerse una vasectomía responden principalmente a la falta de garantías para sostener una familia económicamente. La vasectomía en Venezuela puede llegar a costar incluso hasta $1,000. La autora del reportaje, Luna Perdomo, nos acompaña y nos va a aclarar un par de dudas. Hola Luna, espero estés muy bien. Cuéntame, ¿ha aumentado la cantidad de hombres que recurren a esta cirugía? Hola Luis, un gusto saludarte a la audiencia de 3 en 1. Te cuento que la Asociación Civil de Planificación Familiar, PLAFAN, ha estado realizando cada mes entre 2 y 3 jornadas de vasectomías, en las que atiende a 20 hombres de forma gratuita. Desde el año 2019, 830 hombres han decidido practicarse vasectomías como método de planificación anticonceptiva. Este es un número que ha venido creciendo, especialmente en hombres jóvenes, entre los 18 y los 25 años de edad. Estos hombres deciden practicarse las vasectomías porque no se ven como padres a futuro y muchos otros porque ya tienen hijos y no desean tener más. Los médicos aseguran que históricamente en el país son muy pocos los hombres que deciden someterse a las vasectomías, mientras que la esterilización de las mujeres es mucho más común y rutinaria en cualquier centro de salud del país. Manuel Núñez, el urólogo de PLAFAN encargado de hacer esta cirugía, explica que la vasectomía es un procedimiento quirúrgico como método anticonceptivo para hombres irreversible, es decir, después que se hace no hay vuelta atrás, en el que se cortan los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides para evitar que estos se unan con la eyaculación y el hombre pueda concebir hijos. ¿Y qué tipo de riesgo se corre con esta cirugía, Luna? ¿Cuáles serían los efectos secundarios? La vasectomía está rodeada de gran cantidad de mitos. Sin embargo, los especialistas de PLAFAN le aclaran a los caballeros las dudas que puedan tener. Lo primero que dicen es que el procedimiento que se realiza en PLAFAN es sin bisturí, porque es una técnica mínimamente invasiva, es decir, es una cirugía ambulatoria que puede durar entre 10 y 15 minutos y no requiere de hospitalización. Lo segundo que el urólogo Manuel Núñez aclara es que el hombre vaya a sufrir de disfunción eréctil tras someterse a una vasectomía. Dice que es totalmente falso porque esta se mantiene igual que como era antes del procedimiento. Después dice que ni el placer ni los orgasmos se ven afectados. Núñez explica que este método es totalmente irreversible, es decir, no hay vuelta atrás. Si el paciente luego quiere tener un hijo, tendrá que hacerse un tratamiento de fertilidad o adoptar, y reitera que en muy pocos casos se puede revertir la cirugía. Por su parte, la psicóloga de la organización, Idielim Rico, dice que ni la satisfacción ni el apetito sexual se ven afectados. Y explica que una vasectomía no quiere decir que al hombre se le vayan a quitar los testículos o su miembro, porque dice que son cosas que se escuchan de forma coloquial. Con respecto al eyaculado, el urólogo explica que sí se pierde un poco, porque el mayor volumen de este lo dan los espermatozoides, y al no estar presentes, solamente quedará el líquido preseminal. Muchísimas gracias, Luna.
Y esta semana le toca el turno de cierre al portal El Pitazo y aquí tenemos un tema que lo deja uno sin palabras. Se titula Arroz blanco y granos, menú para los pacientes del Hospital Universitario de Caracas. Solo arvejas con arroz fue la dieta de más de 240 personas, pacientes por supuesto, que están hospitalizados en el recinto sanitario de Caracas durante las 2 últimas semanas del mes de agosto y la primera semana del mes de septiembre. Según los empleados del hospital, el pollo y la mortadela, que son las proteínas que se envían regularmente para completar el menú, no han llegado en las últimas 3 semanas. Los pacientes, por su parte, indican que si no es por la familia y la caridad de algunos empleados, se morirían de hambre. Vamos a darle la bienvenida a Mayrén Dona López, quien es autora de este reportaje, para que nos aclare un par de dudas. Mayrén, un gusto saludarte, espero estés muy bien. ¿Cómo tuvieron acceso al hospital para tomar las fotos y hablar con los pacientes sobre el tema? Hola Luis, un gusto saludarte y estar acá en el espacio de 3 en 1. También es un placer saludar a la audiencia. Con respecto a tu pregunta, luego de que recibimos reiteradas denuncias en el equipo del Pitazo sobre las precarias condiciones en las que se encuentra el Hospital Universitario de Caracas y específicamente con este tema de la alimentación de los pacientes, yo acudí directamente hasta este centro de salud durante los primeros días de septiembre. Al momento de yo pasar, no me pidieron identificación y eso también facilitó el trabajo. Cuando llegué al piso 2, que es donde está el servicio de cocina, pude conversar con algunos de los empleados, le comenté lo que quería hacer, que era plasmar las denuncias de ellos y la situación en la que se encontraban a través de una nota periodística. Al momento hubo mucho miedo por parte de ellos, pero finalmente pidieron que yo pasara y fotografiara la situación de la cocina y los alimentos que estaban repartiendo en ese momento, que era arvejas y arroz, que según los mismos trabajadores eran alimentos que ellos estaban llevando desde sus hogares, porque bueno, no les había llegado la comida al servicio de cocina, ni tampoco las proteínas, que en ese caso eran mortadela y pollo, que es lo que se les envía para complementar el menú y darle a los pacientes. También habían ollas oxidadas, charcos en el suelo y hasta la presencia de un gato, que según los mismos trabajadores, este gato hace vida a diario allí porque no se ha reparado una de las ventanas, que es por donde ingresa. Luego una de las trabajadoras me acompañó hasta el piso 10, que es donde están hospitalizadas las mujeres que recién dieron a luz, y allí pude conversar con ellas y con sus familiares. Efectivamente, durante la estadía de ellas les habían dado en la mañana bollito y en el almuerzo les habían dado arvejas y arroz, unos alimentos que no están en la dieta que les manda su médico y que bueno, muchos tienen familiares y les llevan su comida adecuada, pero otras de las pacientes no estaban con familiares, bien sea porque no los tienen o porque vienen del interior del país y se veían en la obligación de consumir esos alimentos, pero ellas mismas indicaron que bueno, que esto era perjudicial para su salud porque no lo podían comer. ¿Y buscaron de alguna manera tener algún tipo de comunicación con las autoridades del hospital? ¿Qué les dijeron en caso de que tu respuesta sea afirmativa? En relación con los intentos de comunicarnos con alguna de las autoridades del hospital, sí, efectivamente sí fue. Luego de recorrido por esta institución, acudí directamente hasta la dirección del centro de salud el día 8 de septiembre. Entregué una de la carta en la cual desde el Pitazo se solicitaba una entrevista con el doctor Jairo José Silva Aguilera, quien es el director de este hospital actualmente, con la intención de que él ofreciera información sobre las denuncias realizadas, el por qué no habían llegado las proteínas y contrastar su declaración con los testimonios de los trabajadores y los pacientes. Aunque pude ver la comida que se estaba preparando, fotografiar la situación de la cocina, cómo estaban trabajando los empleados, la precariedad de todos los servicios, era importante también conocer la información por parte de la directiva. Sin embargo, hasta la fecha no hemos obtenido respuesta alguna a la solicitud, la cual fue firmada y sellada en dirección. Ellos quedaron con una copia y por nuestra parte también quedamos con una copia. Los mismos trabajadores han indicado que en reiteradas ocasiones también han solicitado explicaciones a la directiva con respecto a la comida que llega y también por las condiciones en las que ellos trabajan, pero no reciben respuesta y en varias ocasiones se sienten intimidados por querer denunciar lo que ocurre. Por ese motivo y para evitar represalias durante este trabajo, se reservó la identidad de cada uno de los empleados y pacientes que aportaron su declaración. Aunque nos enfocamos específicamente con el tema de la alimentación, es importante destacar que hay problemáticas que vienen ocurriendo desde hace varios años en este centro de salud. Se han agravado durante los últimos 5 años, pero tienen mucho tiempo presentando problemáticas y viendo el declive del hospital. Y ellos exigen, tanto los pacientes como los trabajadores, que las autoridades, la directiva, les den respuesta. Porque es un hospital referencia nacional al que llegan muchos pacientes y que están siendo afectados por toda esta situación.
Señoras y señores, esto es todo por esta semana. Hemos llegado al final de nuestra emisión número 184. Los invitamos a todos a suscribirse a las diferentes plataformas en donde nos pueden ubicar. Recuerden que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también nos pueden encontrar en la plataforma de videos YouTube. Nuestra invitación es a que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad, como el uso del tapabocas, gel antibacterial y alcohol para desinfectar sus manos. En la producción de este espacio estuvieron Francisco Zambrano y Yagnali Fermín, y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes Luis David Miquilena. Un gusto estar con ustedes semana tras semana acompañándolos en esta cita que tenemos todos los viernes y en este condensado de información que hacemos con tanto gusto para todos ustedes. Tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos escucharemos nuevamente el próximo viernes. Hasta luego.